La mañana había caído sobre la vecindad como una sombra húmeda. El sol, tímido, apenas se colaba entre las paredes gastadas, iluminando los charcos del patio que había dejado la lluvia nocturna. Era un día como cualquier otro. O al menos, eso parecía. Don Ramón salió de su cuarto, rascándose la cabeza, con la mirada cansada. «Vaya noche», murmuró, mirando hacia el barril vacío que solía ocupar el niño. Ese barril, que alguna vez había sido refugio de risas, travesuras y regaños, estaba ahora inmóvil, cubierto de gotas secas de lluvia y de polvo. No se oía el sonido de pasos pequeños, ni el eco de aquella voz que solía pedir con ilusión. Se me chispoteó. O fue sin querer queriendo. Era raro. Demasiado raro. Don Ramón miró hacia el departamento número 8. La puerta, siempre entreabierta, estaba cerrada. Una sensación extraña le recorrió el pecho. Ese muchacho no suele dormir tanto, murmuró. A veces parece que ni duerme. Del otro lado del patio, doña Florinda salió con una taza de café entre las manos. Su semblante, aunque sereno, reflejaba una especie de inquietud. «Buenos días, don Ramón», dijo sin mirarlo directamente. «Buenos días, doña Florinda», respondió él, con voz baja. «¿No ha visto al chavo?» «No, y es raro. Kiko me dijo que desde anoche no escuchó nada. Ni siquiera sus pasos». El viento sopló, levantando una hoja vieja que rodó hasta los pies de ambos. Fue entonces cuando Kiko salió, con su pelota en las manos, mirando a todos lados. «¿Y el chavo?», preguntó con inocencia. Le iba a invitar a jugar. El silencio fue la única respuesta. El profesor Girafales apareció en ese momento, trayendo consigo un ramo de flores. Venía, como siempre, a visitar a doña Florinda, pero al notar la tensión en el ambiente, dejó las flores a un lado. «¿Ocurre algo?», preguntó con tono preocupado. «El chavo no aparece», respondió Kiko, con la voz temblorosa. «Ni ha salido, ni ha comido». Don Ramón frunció el ceño. Dio unos pasos hacia la puerta del departamento 8 y golpeó suavemente. «Oye, chavo. Despierta, muchacho», dijo con media sonrisa. «Vamos, que ya salió el sol». Nadie respondió. Golpeó otra vez. Nada. Solo el eco de sus nudillos contra la madera. Doña Clotilde, que observaba desde su ventana, bajó lentamente y se acercó. «¿No ha salido desde ayer?», preguntó, preocupada. «Eso no es normal. Ese niño siempre anda corriendo por aquí». La preocupación se volvió más densa. El profesor se acercó también. «Tal vez esté enfermo», dijo con voz grave. «O tal vez». No terminó la frase. Don Ramón empujó la puerta con suavidad. Estaba cerrada, pero no con llave. Al abrirla, un olor a humedad y a polvo se escapó. El interior estaba oscuro, con apenas una manta vieja sobre una caja que hacía de cama. «Chavo», susurró don Ramón, entrando despacio. El silencio dolía. En ese instante, Kiko se asomó por el marco, sujetando la pelota con fuerza. «¿Está dormido, don Ramón?», preguntó, con un hilo de voz. Don Ramón no respondió. Solo se quedó quieto, mirando el rincón del pequeño cuarto. Doña Florinda, notando el cambio en su expresión, se tapó la boca con las manos. El profesor bajó la mirada. Kiko dejó caer la pelota. El sonido del rebote fue lo único que rompió el silencio. Nadie dijo una palabra. Nadie supo cómo reaccionar. Doña Clotilde se llevó las manos al pecho. «Dios mío», susurró entre lágrimas. Era solo un niño. Afuera, la vecindad se llenó de murmullos, de sollozos contenidos, de un dolor que ninguno sabía cómo expresar. La noticia se esparció sin que nadie la dijera. El chavo ya no estaba. El señor Barriga llegó poco después, acompañado de Ñoño. Venía con su libreta de cobros bajo el brazo, sin imaginar lo que lo esperaba. «Buenos días, vecí», empezó a decir, pero se detuvo al ver los rostros. Ñoño lo notó también. «Papá. ¿Qué pasa?». Don Ramón salió del departamento 8, con la mirada perdida. «El chavo», dijo apenas, con la voz rota. «El chavo se nos fue». El señor Barriga se quedó quieto. «¿Cómo que? ¿Se fue?». «Ya no está», intervino el profesor Girafales. «Se quitó la vida, don Barriga». El hombre cerró los ojos, apretando la libreta contra su pecho. Ñoño, confundido, miró a su padre.
¿Por qué, papá? ¿Por qué lo hizo? El profesor respondió, con la voz temblorosa. Tal vez. Ya no soportaba el hambre. Ni la soledad. Un silencio profundo cubrió la vecindad, como si el mundo se hubiera detenido allí mismo. Doña Florinda abrazó a Kiko, que no podía dejar de llorar. Don Ramón se sentó en una caja, con la mirada fija en el suelo. La pelota del niño seguía rodando, golpeando lentamente contra las paredes, como si quisiera despertar a quien ya no podía volver. Ese día, por primera vez, nadie discutió, nadie gritó, nadie rió. Solo se escuchaban los lamentos, las respiraciones entrecortadas y el sonido del viento que entraba por la puerta abierta del departamento 8. Allí dentro, la ausencia se hacía presente. El barril, vacío, parecía mirarlos. Y todos supieron, sin decirlo, que la vecindad jamás volvería a ser la misma. El sol ya estaba alto, pero parecía no calentar. Los murmullos de los vecinos llenaban el aire con una mezcla de tristeza y desconcierto. Nadie entendía cómo algo así había pasado. En la vecindad, donde el ruido y las risas eran parte de la vida, reinaba un silencio que dolía más que cualquier grito. Un par de hombres del servicio forense habían llegado, con paso pesado y rostros serios. El profesor Girafales los condujo hasta el departamento 8, con el respeto solemne que merecía aquel pequeño que alguna vez alegró sus clases con ocurrencias ingenuas. Por aquí. Dijo con voz quebrada. Los hombres asintieron y entraron, haciendo su trabajo con cuidado. Afuera, todos esperaban, mirando hacia la puerta entreabierta, temiendo ver algo que confirmara lo que ya sabían. Doña Clotilde lloraba en silencio, sujetando entre las manos un pequeño juguete roto que el chavo había dejado olvidado días atrás. Siempre venía a pedirme pan duro para los pajaritos. Susurró. Pero yo sabía que no era para los pájaros. Doña Florinda se sentó en un banquito, con la mirada perdida. Kiko estaba junto a ella, abrazado a su pierna, con el rostro hundido entre lágrimas. Mamá. ¿Por qué el chavo no quiso pedirnos ayuda? Preguntó, temblando. Ella le acarició el cabello, sin poder responder. Porque ella también se lo preguntaba. El profesor se quedó quieto junto a la puerta, observando el movimiento lento y respetuoso de los hombres dentro del cuarto. No podía evitar pensar en aquel día en que el chavo había entrado a su clase con la panza vacía, pidiendo permiso para comer un pedacito de pan escondido en su bolsillo. Lo había regañado por distracción. Ahora, ese recuerdo lo quemaba por dentro. Tenía hambre, profesor, me dijo. Murmuró para sí mismo. Y yo no lo entendí. Don Ramón estaba apoyado contra una pared, con la cabeza baja. No lloraba, pero sus ojos estaban rojos, llenos de culpa. Él, más que nadie, sabía lo que era pasar hambre. Lo había visto muchas veces al niño buscar restos de comida en los platos vacíos, siempre sonriendo, siempre diciendo que no tenía hambre porque ya había comido. Mentía con ternura, solo para no preocupar. Pobre muchacho. Dijo finalmente, con la voz ronca. Y uno que lo regañaba tanto. El señor Barriga se acercó despacio, poniendo una mano en su hombro. Nadie sabía, don Ramón. Todos pensábamos que era fuerte, que podía con todo. Era solo un niño. Respondió él, mirando al suelo. Un niño que nunca tuvo a nadie. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Dentro del departamento, los hombres cubrieron el cuerpo con una manta blanca. Doña Clotilde, sin poder contenerse, se persignó. Dios lo tenga en su gloria. Dijo, ahogada en lágrimas. Cuando sacaron el pequeño cuerpo, Kiko giró el rostro y se abrazó con fuerza a su madre. Doña Florinda le cubrió los ojos, mientras el profesor bajaba la cabeza en señal de respeto. El sonido de los pasos de los hombres al salir resonó en todo el patio, como si cada golpe de suelas en el suelo golpeara también el corazón de la vecindad. El señor Barriga, con la voz temblorosa, murmuró. No habrá cobro hoy. Ni mañana. Luego, volteó hacia su hijo. Ñoño tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá, yo le di medio pastelito hace 2 días. Dijo entre sollozos. Me dijo que no lo necesitaba, que estaba lleno. Pero vi cómo lo guardó en el bolsillo. Hijo. Susurró el señor Barriga, abrazándolo con ternura. Hizo lo que pudo. Siempre hacía lo que podía. El viento movió la manta sobre el barril. Ese barril que había sido su hogar.
Doña Clotilde se acercó y lo acarició con la punta de los dedos, como si tocara la memoria misma del niño. Aquí dormía, aquí soñaba, dijo entre lágrimas. Y nunca pidió más que un poco de cariño. El profesor Girafales se quitó el sombrero, mirando hacia el cielo. Nunca pensé que la lección más dura la daría él, susurró. Y sin decir una sola palabra. Los hombres se alejaron con el cuerpo cubierto, perdiéndose por el portón. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio absoluto invadió el lugar. Ni un solo sonido. Ni una pelota rodando, ni risas, ni el eco de una travesura. Solo el vacío. Don Ramón miró el barril. Se nos fue, murmuró. Y con él, se fue lo poquito de alegría que quedaba aquí. Doña Florinda asintió, aún abrazando a Kiko. Ojalá hubiera tenido un plato más que ofrecerle. El profesor cerró los ojos. O una palabra amable más. El señor Barriga se quitó el sombrero y lo sostuvo sobre el pecho. Le daremos un entierro digno. Se lo merece. No tenía nada, pero nos dio tanto. Las horas pasaron lentas. Nadie habló mucho más. Solo el murmullo del viento y el crujido de las maderas viejas llenaban el aire. El barril quedó en medio del patio, solitario, como una tumba silenciosa. Y mientras el sol comenzaba a esconderse, las sombras se alargaron, abrazando aquel rincón donde el chavo alguna vez había reído, jugado, y soñado con un pan entero y una casa que lo esperara. Esa noche, nadie en la vecindad encendió las luces. Nadie quiso cenar. Solo se escuchó, de vez en cuando, el llanto ahogado de un niño o el suspiro cansado de un adulto. Y así, en la oscuridad, todos entendieron lo que en vida nunca habían visto. El chavo había sido el corazón de la vecindad. Y sin él, todo había dejado de latir. El amanecer siguiente llegó sin cantos de pájaros, sin pasos en el patio, sin risas que interrumpieran el sueño. Solo el murmullo del viento se colaba por las rendijas, como si incluso el aire se negara a despertar. La vecindad estaba cubierta por una tristeza espesa, de esas que se pegan a las paredes y a los recuerdos. El barril del chavo seguía allí, en medio del patio, pero ahora tenía encima una flor blanca que alguien, quizás doña Clotilde, había dejado durante la noche. Doña Florinda fue la primera en salir. Llevaba puesto un vestido oscuro, y los ojos le delataban que no había dormido. Sostenía a Kiko de la mano. El niño no decía nada. Desde el día anterior, su voz parecía haberse quedado encerrada entre los sollozos que no quería dejar salir. El profesor Girafales llegó poco después, sin su ramo de flores habitual, solo con un sombrero en la mano y una expresión que pocas veces se le había visto. Culpa. Buenos días, doña Florinda. Dijo con voz baja, casi un susurro. Buenos. Intentó responder, pero la palabra se quebró antes de salir. El silencio entre ambos lo dijo todo. Don Ramón apareció minutos más tarde, con una camisa limpia pero vieja, de esas que se guardan solo para ocasiones importantes. En esta, la ocasión era triste. Se acercó al barril y se quedó frente a él largo rato. Mira que si me hiciste enojar, chavo. Murmuró con voz temblorosa. Pero también me hiciste reír más que nadie. Pasó la mano por el borde de la madera, como si esperara sentir la presencia del niño escondido adentro, sonriendo, diciendo. Fue sin querer queriendo. El señor Barriga llegó poco después, acompañado de ñoño. Ambos llevaban flores. El hombre las depositó junto al barril, se quitó el sombrero y respiró profundo. Nunca cobré su renta. Dijo con un leve intento de sonrisa. Pero él siempre me decía que ya casi me la iba a pagar. Miró al cielo, conteniendo las lágrimas. Y yo le creí. Porque cuando hablaba, parecía que todo era posible. Doña Clotilde se acercó con un pequeño crucifijo. Lo apoyó sobre el barril, como quien deja un pedacito de fe para quien ya no está. Dios te cuide, mi niño. Susurró. Espero que ahora tengas la paz que aquí te fue negada. El profesor Girafales los reunió a todos. El ataúd será pequeño. Dijo con voz quebrada. Y sencillo. Como él. No hubo música, ni discursos largos. Solo un pequeño grupo caminando detrás del coche fúnebre, llevando flores y lágrimas por las calles polvorientas del barrio. El camino hacia el cementerio parecía interminable. Cada paso pesaba. Cada respiración dolía. Kiko, con los ojos húmedos, miraba al féretro desde la distancia. ¿Él nos escucha, mamá? Preguntó.
Doña Florinda lo abrazó con fuerza. Quiero pensar que sí, hijo. Que por fin puede descansar. Ñoño se acercó a Kiko, con timidez. Le guardé su pastelito favorito. El de crema. ¿Crees que pueda verlo desde allá arriba? Kiko asintió, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Seguro que sí. El chavo siempre veía todo. Aunque uno pensara que no. Los adultos guardaron silencio. No sabían qué decir. Las palabras sobraban. El viento soplaba suave, moviendo las flores blancas que adornaban el pequeño ataúd. Cuando llegaron al cementerio, el cielo se nubló. Era como si hasta el sol se negara a mirar aquel momento. El cura habló poco. Dijo palabras simples, llenas de respeto. Era un niño con un corazón enorme. A veces, los corazones grandes se cansan más rápido que los demás. Nadie contuvo el llanto. Don Ramón se acercó primero a dejar su flor. Nunca te lo dije, chavo. Dijo, con voz rota. Pero te quería como si fueras mi hijo. Luego dio un paso atrás, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, como si quisiera esconder su debilidad. Doña Clotilde colocó la suya en silencio. El profesor Girafales se inclinó y murmuró. Me enseñaste más de lo que yo pude enseñarte a ti. Doña Florinda, sosteniendo a Kiko, apenas pudo hablar. Perdóname, hijo. Susurró. Si hubiera sabido, te habría invitado a comer todos los días. El señor Barriga y Ñoño fueron los últimos. El hombre puso una pequeña libreta al lado del féretro. Era la vieja lista de rentas de la vecindad. Aquí dice que el departamento 8 debía mucho. Dijo, sonriendo entre lágrimas. Pero hoy lo borro todo. Queda en paz. Ñoño añadió su pastelito, envuelto en papel. Por si tiene hambre allá arriba. Murmuró. El ataúd fue cubierto con tierra poco a poco. El sonido era seco, profundo. Kiko comenzó a llorar sin contenerse, y los adultos lo rodearon, protegiéndolo del viento, del dolor, del vacío. Cuando todo terminó, se quedaron mirando la pequeña cruz de madera. El nombre escrito con letra sencilla. El chavo. Siempre en nuestra vecindad. Nadie se movió durante varios minutos. El viento agitaba las flores, y el sonido de las hojas secas acompañaba el silencio. Finalmente, don Ramón fue el primero en dar media vuelta. Vamos. Dijo en voz baja. A él no le gustaría vernos tristes. Aunque hoy no podamos evitarlo. Regresaron caminando despacio. La vecindad los esperaba igual que siempre. Vieja, silenciosa, con las paredes descascaradas. Pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. Cuando cruzaron el portón, el barril seguía allí, con la flor blanca en su interior. Don Ramón se detuvo frente a él. No te fuiste del todo, chamaco. Dijo, apenas audible. Porque mientras te recordemos, vas a seguir aquí, entre nosotros. El profesor Girafales asintió. Y quizá, de algún modo, nos sigas enseñando a ser mejores. Doña Florinda tomó de la mano a Kiko, quien miraba el barril con nostalgia. Adiós, chavo. Dijo el niño, con un hilo de voz. No te olvides de mí. El eco de esas palabras se quedó flotando en el aire. Y aunque la tarde comenzó a caer, ninguno quiso entrar a su casa todavía. Porque en el fondo, todos esperaban escuchar una vez más esa voz alegre salir del barril diciendo. Fue sin querer queriendo. Pero no llegó. Solo el silencio, profundo y eterno, se quedó a vivir en la vecindad. Pasaron algunos días desde el entierro del chavo, pero en la vecindad el tiempo parecía haberse detenido. El sol seguía saliendo y los niños de otras calles seguían jugando, pero dentro de aquellas paredes todo se había vuelto diferente, como si el color se hubiera ido junto con él. El barril seguía en su sitio, inmóvil, pero ahora nadie se atrevía a tocarlo. A veces el viento movía su tapa, y el sonido recordaba al leve golpe que hacía el niño cada vez que se escondía dentro. Ese eco dolía más que el silencio. Doña Florinda salía temprano cada mañana. Antes de barrer el patio, se detenía frente al barril unos segundos. No decía nada. Solo suspiraba. Kiko había dejado de jugar con su pelota. La tenía guardada bajo la cama, cubierta con una manta. Hasta que el chavo vuelva, había dicho la primera noche. Pero poco a poco entendió que eso no iba a pasar. Pasaba horas mirando por la ventana, esperando ver la figura pequeña corriendo, tropezando, riendo. A veces creía escuchar su voz, pero solo era el viento.
Don Ramón intentaba seguir con su vida, aunque el cansancio se notaba más en su mirada. Ya no se quejaba tanto, ni discutía con doña Florinda, ni gritaba por cualquier cosa. Era como si la tristeza lo hubiera hecho más viejo. Cada tanto se le escapaba una frase dirigida al aire. Si vieras, chavo. Ahora sí me dan fiado en la tienda. Pero ya no tengo con quién compartirlo. El profesor Girafales seguía visitando la vecindad, aunque sus conversaciones con doña Florinda eran distintas. Ambos se quedaban sentados largo rato en silencio, mirando el barril. Era un niño muy noble. Decía ella de vez en cuando. Tal vez demasiado para este mundo. El profesor asentía. Nunca pedía nada, y aún así nos dio tanto. Ñoño, desde aquel día, dejó de quejarse por la comida. Cada vez que su padre le servía el plato, lo miraba unos segundos antes de comer. ¿Puedo guardar un poquito?, preguntaba. Por si algún niño tiene hambre. Su padre siempre decía que sí, aunque ambos sabían que nadie más pasaba por ahí. Doña Clotilde, por su parte, se había vuelto más callada. Ya no se asomaba tanto por la ventana, ni perseguía a don Ramón con sus suspiros. Cada tarde, llevaba una pequeña vela y la encendía dentro del barril. Para que no tenga frío allá donde esté. Decía, con voz suave. El patio se había convertido en un lugar de recogimiento. A veces, los vecinos del barrio pasaban por la reja y preguntaban qué había pasado con el niño que jugaba allí. Doña Florinda respondía con un gesto triste, y los niños que lo conocían bajaban la cabeza. Era bueno, decían algunos. Compartía su pan duro, agregaban otros. Una tarde, cuando el cielo se tiñó de naranja, Kiko salió al patio con su pelota en las manos. La miró un largo rato, luego levantó la vista hacia el barril. ¿Puedo jugar, chavo?, preguntó en voz baja. El silencio fue la respuesta, pero aún así pateó la pelota con suavidad. Rodó hasta chocar con el barril y rebotó lentamente hacia él. Kiko sonrió apenas, y por primera vez en muchos días, rió un poco. Doña Florinda lo miraba desde la puerta, con lágrimas contenidas. El profesor Girafales, que estaba junto a ella, murmuró. Tal vez esa era su misión. Enseñarnos a valorar lo que tenemos antes de perderlo. El viento sopló, levantando un par de hojas secas que giraron alrededor del patio. Doña Clotilde se asomó, con su vela en la mano. Parece que el niño anda contento hoy, dijo con ternura. Nadie le contradijo. Nadie quiso romper la ilusión. Esa noche, el señor Barriga llegó de improviso. Traía consigo una bolsa grande. Pensé que podíamos hacer algo bonito, dijo. No para pagar la renta, sino para recordar al chavo. Abrió la bolsa y sacó una pequeña placa de metal, sencilla, con letras grabadas. Aquí vivió un niño que, sin tener nada, nos enseñó a ser mejores personas. La colocaron junto a la puerta del departamento 8. Nadie habló durante un buen rato. El profesor fue quien finalmente dijo. Él estaría feliz de saber que lo recordamos así. Con cariño, no con tristeza. El tiempo siguió pasando. Las tardes se hicieron más calladas, pero también más serenas. Cada quien, a su manera, encontraba una forma de mantenerlo presente. Don Ramón dejó una flor cada domingo. Doña Florinda rezaba una oración breve al pasar frente al barril. Kiko, algunas noches, hablaba en voz baja antes de dormir. Oye, chavo. Hoy metí un gol. Tú me habrías felicitado, ¿verdad? El profesor, en su escuela, contaba una historia a sus alumnos sobre un niño que sonreía aunque no tuviera pan. Y el señor Barriga, cuando cobraba la renta, miraba siempre el número 8 con una mezcla de respeto y tristeza. Nada volvió a ser igual. Pero poco a poco, la vecindad empezó a respirar de nuevo. Con heridas, sí, pero también con memoria. Porque aunque el chavo se había ido, algo suyo seguía vivo en cada rincón. En las risas que tardaron en volver, en las flores que nunca faltaban, en el barril que seguía en pie como un símbolo de esperanza y de ternura. Y, sobre todo, en los corazones de aquellos que alguna vez lo conocieron. Los años pasaron, aunque en la vecindad parecía que el tiempo se movía más despacio. Las paredes seguían descascaradas, el suelo conservaba las mismas grietas, y el viejo barril aún estaba allí, testigo mudo de todo lo que había cambiado. La vida, de a poco, volvió a moverse.
Los niños de otros lugares corrían por el patio, nuevos inquilinos llegaban con ilusiones diferentes, pero quienes habían vivido aquellos días sabían que nada sería igual. Doña Florinda seguía en su departamento, aunque su cabello ahora tenía mechones plateados. Kiko, más alto, ayudaba a su madre en la tienda que habían abierto cerca de la entrada. El profesor Girafales aún venía a visitarlos, pero las charlas de café se habían vuelto más tranquilas, sin la risa del pasado. Don Ramón, con los años, se marchó en busca de trabajo, pero cada tanto enviaba una carta. En una de ellas, escribió: a veces sueño con el patio, con los gritos de Kiko, con las risas, y con el chavo corriendo detrás de su torta imaginaria. Despierto con el corazón apretado, pero sonrío. Porque fue real. Doña Clotilde ya no salía tanto. Pasaba las tardes en su ventana, tejiendo. Cada 8 de mes, colocaba una vela encendida dentro del barril. Decía que era su manera de mantener la luz encendida para el niño. El señor Barriga ya no venía con tanta frecuencia. Dejó la vecindad al cuidado de un encargado, pero cada vez que regresaba, se detenía frente al departamento 8. Una vez, Ñoño, ya un adolescente, le preguntó: papá, ¿por qué miras tanto esa puerta? Porque ahí aprendí que hay cosas que valen más que el dinero, hijo. Respondió él, con una sonrisa triste. Una tarde de invierno, cuando el aire olía a tierra húmeda y las nubes cubrían el cielo, los pocos vecinos de siempre se reunieron en el patio. Había algo distinto en el ambiente. Calma, pero también una nostalgia compartida, como si todos supieran que la vecindad estaba a punto de cambiar para siempre. El profesor Girafales, con la voz un poco más ronca por los años, habló. He escuchado que pronto harán reparaciones aquí. Tal vez tumben algunas paredes, incluso el departamento 8. Doña Florinda bajó la mirada. ¿Tumbarlo? Repitió, dolida. Pero ahí vivió él. Lo sé. Respondió el profesor. Pero el recuerdo no está en las paredes. Está en nosotros. Kiko, ya más grande pero con el mismo brillo infantil en los ojos, se acercó al barril. Lo limpió con un trapo y retiró el polvo acumulado. A veces todavía sueño que sale de aquí. Dijo con una sonrisa débil. Que me dice que todo fue sin querer queriendo. El viento sopló, moviendo la tapa del barril con un leve cloc. Doña Clotilde lo tomó como una señal. Nos escucha. Dijo, con una lágrima corriéndole por la mejilla. Lo sé. Doña Florinda se acercó despacio. Cuando llegó, era solo un niño perdido. Dijo. Pero dejó algo que nadie podrá borrar. El profesor asintió. Nos enseñó a mirar la vida con compasión. A ver al otro no por lo que tiene, sino por lo que siente. El señor Barriga suspiró. Quizás, si cada quien hubiera hecho un poco más por él. Doña Clotilde lo interrumpió suavemente. Hizo lo que debía hacer. Enseñarnos a ser mejores. Su misión terminó. El silencio volvió, pero ya no dolía tanto. Era un silencio de paz, no de pena. Esa noche, mientras todos regresaban a sus casas, Kiko se quedó un momento más en el patio. Sacó de su bolsillo una pequeña moneda oxidada, la misma que el chavo una vez había encontrado y perdido 1000 veces. La colocó dentro del barril y dijo, en voz baja. Por si la necesita donde esté. El eco de su voz se perdió entre las paredes viejas, y por un instante, Kiko creyó escuchar una risa lejana, suave, como si el aire recordara también. Al día siguiente, comenzaron las reparaciones. Los obreros taparon grietas, pintaron muros, cambiaron puertas. Pero cuando llegaron al barril, ninguno se atrevió a moverlo. Uno de ellos, al leer la pequeña placa junto al número 8, dijo: déjenlo ahí. Es parte del lugar. Y así fue. El barril permaneció. Vacío, sí, pero lleno de historia. Con el paso de los meses, nuevos niños llegaron a vivir en la vecindad. Jugaban, reían, corrían por el patio. A veces, uno de ellos se escondía en el barril, y los adultos sonreían al verlo. No lo regañen. Decía doña Clotilde, con ternura. Déjenlo jugar. Ese barril tiene buena suerte. Los años siguieron su curso. Algunos vecinos se fueron, otros quedaron. Pero el recuerdo del niño del 8 nunca desapareció del todo. Su nombre, su risa, sus palabras, seguían presentes en cada historia contada al caer la tarde, cuando el sol se escondía y el viento silbaba entre los pasillos.
Porque aunque ya nadie lo veía correr por el patio, todos sabían que el chavo seguía allí, en las risas de los nuevos niños, en el eco de los juegos, en la bondad que él había dejado sembrada. La vecindad, poco a poco, aprendió a vivir con su ausencia. Pero también a sonreír al recordarlo. El tiempo, con su paso callado, terminó por borrar las grietas del pasado. La vecindad, después de tantos años, había quedado casi vacía. Las risas que alguna vez llenaron el aire se habían vuelto ecos lejanos, recuerdos de otra época. Era un día nublado cuando llegaron las noticias. Iban a demoler la vecindad. El terreno sería vendido, y pronto las máquinas ocuparían el lugar donde alguna vez jugaron los niños. Doña Florinda, ya anciana, fue la primera en regresar al patio. Caminaba despacio, con la ayuda de un bastón, pero sus ojos aún tenían el brillo de quien guarda algo hermoso dentro. Kiko, ahora adulto, la acompañaba. Su cabello estaba más oscuro que el de ella, pero en sus ojos aún se escondía el niño que había sido. ¿Cuántos años, mamá?, preguntó, mirando a su alrededor. Más de los que puedo contar, hijo, respondió con una sonrisa nostálgica. Pero sigue oliendo igual. A tierra, a pan tostado, a lluvia. Y a recuerdos. El profesor Girafales llegó poco después. Su paso era lento, pero firme. Al verlos, sonrió con tristeza. No podía faltar hoy, dijo, quitándose el sombrero. Este lugar fue parte de mi vida. Y de mi corazón. Don Ramón regresó también. Tenía el cabello canoso, el rostro más marcado, pero los mismos ojos buenos. Traía una flor amarilla en la mano. Pensé que ya no encontraría el camino, dijo, bromeando apenas. Pero el corazón me trajo de vuelta. Doña Clotilde, ya muy frágil, se unió al grupo, tomada del brazo de Ñoño, quien ahora era un hombre corpulento y amable, igual que su padre. El señor Barriga había fallecido algunos años atrás, pero su hijo había querido venir en su lugar. Y así, los que quedaban se reunieron una última vez en el centro del patio. El barril seguía allí. El mismo de siempre. La pintura desgastada, las maderas viejas, pero intacto. Parecía imposible que hubiera resistido tanto tiempo, como si el lugar mismo se negara a dejarlo ir. Ahí está, susurró doña Clotilde. Donde siempre. Como esperándonos, agregó el profesor. Kiko se acercó despacio. Pasó la mano por la superficie rugosa del barril, limpiando un poco el polvo acumulado. Crecí, me fui, trabajé, cambié, dijo con voz temblorosa. Pero cada vez que cerraba los ojos, te veía aquí, riendo. Don Ramón colocó la flor amarilla dentro del barril. Nunca te lo dije, chavo, murmuró. Pero llenaste de luz los días más oscuros. Doña Florinda apoyó una mano en el hombro de su hijo. Éramos una familia sin saberlo, dijo suavemente. Y tú fuiste el lazo que nos unió. El profesor Girafales se adelantó y, con esfuerzo, dejó sobre el barril una pequeña libreta envejecida. Era su cuaderno de clases. Aquí están tus notas, chavo. Sonrió. Nunca te las entregué, pero te las mereces. Tenías 10 en bondad. Ñoño sacó una torta envuelta en papel. No se puede venir sin comida, dijo, intentando reír. Por si tiene hambre. Allá donde esté. El grupo quedó en silencio. Solo el sonido del viento llenaba el patio. El cielo estaba gris, pero no parecía triste. Era un gris suave, tranquilo, de esos que anuncian paz, no tormenta. De pronto, una ráfaga movió la tapa del barril. Hizo un pequeño golpe seco, igual al de los viejos tiempos. Kiko sonrió entre lágrimas. Siempre hace eso cuando quiero despedirme, susurró. El profesor asintió. Entonces no digamos adiós, dijo con voz firme. Digamos hasta luego. Porque mientras alguien lo recuerde, seguirá aquí. Uno a uno, todos dieron un paso atrás, mirando por última vez el barril y el departamento 8. Las paredes, agrietadas y manchadas, guardaban aún el eco de viejas voces, de risas que el tiempo no pudo borrar del todo. Doña Clotilde se persignó. Gracias por tanto, mi niño, dijo en voz baja. Ahora sí puedes descansar. Kiko tomó una piedra y escribió, con cuidado, en la pared cercana al barril. Gracias, chavo, por existir. El grupo permaneció unos minutos más, en silencio, hasta que el ruido lejano de las máquinas rompió la quietud. Era hora de irse.
El profesor ofreció su brazo a doña Florinda. Don Ramón se acomodó el sombrero. Ñoño ayudó a su tía Clotilde a caminar. Y Kiko fue el último en moverse. Miró hacia atrás una vez más, respiró profundo y dijo con una sonrisa temblorosa: "Nos vemos, chavo". Fue sin querer queriendo. Quererte tanto. El viento volvió a soplar, levantando una nube de polvo que pareció envolver el barril. Por un instante, a todos les pareció ver la silueta pequeña de un niño corriendo por el patio. Pero no era más que el recuerdo, jugando una última vez antes de desaparecer. Cuando salieron de la vecindad, el sol se filtró entre las nubes. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno sintió tristeza. Solo gratitud. El mundo seguiría cambiando, las risas serían otras, los niños jugarían en otros patios. Pero en algún rincón de la memoria, en un lugar donde la pobreza no duele y el hambre no existe, el chavo seguiría corriendo feliz, libre, eterno. Y así, mientras las máquinas comenzaban su trabajo, el viento susurró entre los muros viejos. Fue sin querer queriendo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.